Do you remember the first time your thoughts were turned to evil things? He plies me with caresses, lustful, obscene. He enters my bed at night and takes from me that which is consecrated to my divine bridegroom, Jesus Christ. And what form does this incubus take? Talk! Who is responsible for this evil possession? But of course I can prove nothing. This Mother Superior may be a little more than a hysterical nun. But if it is a genuine case of possession by devils, and if Grandier himself was proved to be involved, then yes, I think it bears investigation, gentlemen. You've been a magician. You've had commerce with devils. You face eternal damnation. Conjecture is useless. We need a professional witch hunter. We must send for Father Barre. No surprises for you. His Majesty's triumphed again. How they pale beside the radiance of His Majesty. I have been a man. I have loved women. I have enjoyed power. Con estas imágenes de Los Demonios, una película de Ken Russell, les damos la bienvenida a El Cine y Yo, la última sesión de este año de El Cine y Yo, una franja de la Cinemateca de Bogotá en asocio con El Tiempo. Yo soy Julio César Guzmán, editor del Tiempo, y quiero pedirles por favor que recibamos con un fuerte aplauso al invitado de esta noche, el maestro Álvaro Restrepo. Mientras Álvaro sube, les recuerdo que la escena que vimos pertenece a Los Demonios, una película de 1971 dirigida por Ken Russell, muy admirado por el maestro, con Vanessa Redgrave, que es la monja que ustedes veían ahí de sonrisa sardónica, y Oliver Reed. Bienvenido Álvaro, y ¿por qué no comenzamos contándole al público por qué escogió esta película? Y ya que vimos una monja, ¿cuál fue el papel de las monjas en la infancia de Álvaro? Bueno, ¿sí se oye? Sí. Muchísimas gracias por esta invitación a la Cinemateca. Estoy absolutamente deslumbrado con este espacio. No conocía la Cinemateca, es mi primera vez aquí y realmente siento envidia de la buena, de la mala y de la regular. Viviendo en Cartagena, pues no tenemos mucha oportunidad de tener espacios así. Gracias a Idartes, a Juliana Restrepo, a Natalia Orozco y a todo el equipo, y gracias a ti, por supuesto. ¿Por qué Los Demonios de Ludón? Esta película, sí, tienes razón, hay varias razones por las que me toca mucho. Yo estudié durante más de 11 años en el Colegio San Carlos de Bogotá, he hablado suficiente, he escrito suficiente sobre esto, tengo traumas terribles de esa época, de esos 11 años que pasé en este colegio terrible, tremendo. No es un mal colegio, al contrario, uno de los mejores colegios de Colombia, simplemente que yo siempre digo que yo era como el chico de la vivienda, en el lugar equivocado. Ese colegio no era para mí, realmente yo estaba completamente fuera de base, no era para mí. Y tuve una educación muy dura, muy violenta en esa época, estoy hablando de los principios de los 60, o sea, cuando todavía se creía que la leche, la letra con sangre la letra con sangre entra, y lo mismo se pensaba en mi casa, entonces fue bastante duro. Y tuve unas monjas realmente muy, muy duras, muy violentas, especialmente una, que recuerdo la primera profesora de transición cuando entré al colegio, Sister Edwin MacDonne, irlandesa, de origen irlandés,
quien me reventó la boca y la nariz de unas bofetadas el primer día de clase en el San Carlos. Una bienvenida Calurosa. Fabulosa. Allí comenzó esta ordalía de 11 años en este lugar. Entonces, digamos que tengo una relación muy fuerte con estos personajes. ¿Y la película, en qué escenario la vio? Pero también quiero aprovechar para decir que aquí está una gran amiga mía que se llama Susana Carrié, que siempre me dice, ya no joda más, actualice sus traumas, porque yo me la paso todavía contando, y conté toda esta historia del San Carlos en una crónica que publiqué en el diario El Espectador y en la revista Número, y me gané el premio Simón Bolívar en el año 2007 con esta crónica, donde cuento año a año lo que me pasó en el Colegio San Carlos de Bogotá, y la llamé justamente Memorias de la carne, llora et labora. No ora et labora, sino llora et labora. Exactamente, no el lema de los benedictinos, sino un poquito... Y una de las monjas se llamaba Bárbara, además, o sea, hacía honor a su nombre. De todo, había de todo. Sí, bueno, ¿y la película? Y esta película pues me impresionó mucho porque primero me fascina, Vanessa Redgrave es una de mis actrices favoritas. Además siento que es una de las actrices que ha sabido envejecer de manera más hermosa, ¿sí? Realmente es una fuerza, además una actriz para mí muy andrógina, muy fuerte, muy bella. Y estas películas de Ken Russell en esta época de mi vida me tocaron muchísimo, tanto esta como, por ejemplo, la película sobre Tchaikovsky, Los amantes de la música, The Music Lovers, se llamaba en inglés, no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero es una película también con Glenda Jackson y con Richard Chamberlain que me fascinó y me tocó muchísimo, también por todo el tema de esta angustia del personaje, de la definición sexual y de la angustia en ese momento de la vida. Y esta película también me fascinó por la parte plástica, la arquitectura. La arquitectura del Udom es impresionante. Y bueno, la actuación de esta jorobada, de esta monja impresionante, la actuación de Oliver Reed también es impresionante. Sí, me tocó mucho. ¿Y a quién llevó la película? Sí, pues sabía que me ibas a preguntar eso. Me gustó tanto esta película, yo creo que fue con algunos de mis compañeros, creo que por ahí hay un compañero mío del colegio, Carlos Hernández, del San Carlos, que pueda atestiguar, creo que fuimos conjuntos a ver Los demonios Sobrevivientes. Sobrevivientes, y me gustó tanto esta película que yo dije, yo quiero que toda mi familia la vea, y me llevé a mi mamá, a mis hermanas, a mi abuelita, nos fuimos en el jeep de la casa, me acuerdo, al Metro Teusaquillo, a ver esta película que a mí me había fascinado. Y recuerdo que mi abuelita a los 15 minutos salió a confesarse a la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que quedaba ahí enfrente, y toda la familia traumatizada, un poco preocupados porque a mí me gustaba una película tan extraña y tan sórdida y tan dura, ¿no? Claro. Hablemos justamente de la familia, Álvaro. ¿Qué papel desempeñó en particular su tía abuela, que entiendo que es un personaje clave en su vocación artística y que se llamaba Maruja de León de Luna, correcto? Sí. Doña Maruja, doña María Cristina de León de Luna Ospina, un personaje mítico en Cartagena, una de las primeras gestoras culturales de este país, fue la primera reina de los estudiantes en Cartagena, cuando los reinados no eran de belleza, sino de inteligencia y de cultura y otras cosas. Maruja fue la primera directora de la Escuela de Música y de Extensión Cultural y de la Escuela de Bellas Artes, y era además la organista de la Catedral de Cartagena y de la iglesia de San Pedro Claver, y de todas las iglesias de Cartagena. Ella realmente era una cucarachita de iglesia, una mujer que vivía su espiritualidad de una forma muy hermosa, porque era auténtica, no era una beata rezandera simplemente, sino que realmente vivía de una manera muy especial su fe, y sobre todo tenía una relación muy fuerte con la música. Al ser pianista y organista, pues la música de Bach, la música de Buxtehude, la música de los grandes compositores, cuando la iglesia todavía contrataba a los grandes compositores para que hiciera la gran música, y ella me puso en contacto con esta dimensión, ¿no? Con la dimensión del arte, la dimensión del arte como una forma de espiritualidad, especialmente la música, y también el amor por Cartagena, por la gente. Era una mujer también con un espíritu muy claveriano, por decirlo, muy inspirada en San Pedro Claver, entonces muy dada a la caridad y una mujer muy buena. Y definió de alguna forma ese perfil artístico. Claro, yo de pura vaina me salvé de no ser cura,
porque mi papá le daba mucho susto cuando me mandaba ya a las vacaciones. Yo me iba feliz solo, porque era como un oasis. Me escapaba de aquí de Bogotá, que no me gustaba mucho el clima, no me gustaba el San Carlos, la educación con mi padre era muy estricta, muy dura también. Entonces me iba donde mi tía Maruja y allá yo era feliz. Yo vivía solo con ella ya en un gran caserón en el conservatorio, rodeado de músicos, de música, con ella que me adoraba y que me leía poesía, que era una mujer realmente muy bella. Bueno, pues hablando de cultos, vamos ahora con la siguiente película, que es un director de culto para el maestro Álvaro Restrepo. In Dursu Uzala, winner of the Academy Award for Best Foreign Film, Akira Kurosawa, creator of The Seven Samurai and Rashomon, brings to the screen perhaps his greatest masterpiece. Dursu Uzala is a story of friendship and respect. Set against the breathtaking backdrop of Siberia's majestic wilderness, this story of an army engineer and his guide is told on an intimate, human scale. Side by side, they battle nature's savage forces and its infinite mysteries. Dursu Uzala. A New World picture. Esta película de 1975, todavía debía ser soviética, seguramente la producción, que ganó el premio Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera en ese año. ¿Por qué Dursu Uzala? Yo creo que es uno de los personajes más entrañables que yo he visto en el cine, o incluso lo comparo, no sé, pues con una especie de Sancho Panza, un personaje de una ingenuidad, pero de una sabiduría, de una bondad, de una profundidad, de una lealtad. Es realmente conmovedor. Es un personaje que me tocó muchísimo desde la primera vez que lo vi, y no la había visto hacía mucho tiempo, y hace un par de años la volví a ver y me conmovió aún más. Realmente pienso que es una obra maestra, no solo por la parte cinematográfica, sino por la forma en que logra retratar a este personaje, a este explorador, a este hombre de la naturaleza. Claro. ¿Fue la primera película de Kurosawa que vio Álvaro Restrepo? Yo creo que sí, yo creo que fue la primera película de Kurosawa. He visto muchas otras, y después vi la otra etapa, bueno, Los Siete Samuráis, que me gustó muchísimo también. Hay muchas, Rashomon, gracias, claro, también extraordinaria, y muchas otras, porque es que tengo ahí una colección gigantesca. Hace un tiempo me regalaron una colección de películas de Kurosawa y me quedé aterrado de la cantidad de obras que hizo. Y después vino como esa etapa ya más monumental, más, no digamos hollywoodense, pero sí de grandes producciones. En Los Sueños. Sí, En Sueños, o Ram,
todas estas películas épicas de guerreros extraordinarios y realmente me fascina la estética y la profundidad de Kurosawa. Claro. Hablemos de qué pasó cuando terminó el colegio. No terminó en el San Carlos, según leí en la crónica. ¿Qué pasó después en su vida? Sí, pero antes digo otra cosa de Kurosawa. De Kurosawa me interesó también muchísimo que en un momento dado casi hace con García Márquez El otoño del patriarca. Eran muy buenos que amigos. Hubiera sido una oportunidad extraordinaria de que por fin se hubiera hecho algo bueno sobre García Márquez en cine, porque yo creo que hasta ahora, de lo que yo he visto, no he visto nada que esté a la altura de la obra de García Márquez. Y yo creo que Kurosawa hubiera podido haber hecho, porque además la propuesta era hacer una versión del otoño del patriarca en el Japón siglo XIII. No era que Kurosawa se viniera a Monpós a filmar a Ornella Muti haciendo de qué sé yo, como pasó con la crónica de una muerte anunciada. Entonces, quería solamente decir que Kurosawa García Márquez me hubiera parecido una alianza sensacional, extraordinaria. claro, sin duda. Bueno, pero Cuando terminas el colegio, entonces... Cuando salgo del San Carlos, finalmente sobreviví, bastante afectado. Yo creo que yo traté de terminar en el San Carlos porque yo en quinto bachillerato me salí en la mitad porque estaba perdiendo todas las materias. Me quedé medio año un poco tratando de ponerme al día y tratando de resarcirme de todo ese lío. Y entré de nuevo al año siguiente a repetir, quinto. Reincidente, Reincidente, sí. Y fue un error terrible porque me fue aún peor. Y bueno, también coincidió con una etapa complicada de la separación de mis padres, en un periodo de adolescencia muy complejo. Y entonces ahí se explotó todo, explotó mi vida en muchos pedazos. Pero fue muy bueno porque en ese momento tuve la fortuna de que el vicerrector de la época, que era mi profesor de física, en un examen que yo no pude contestar, porque no sabía nada de nada. Yo en el San Carlos yo no aprendí sino inglés y aprendí... Defensa personal. Sí, exactamente. Aprendí inglés y defensa personal, exactamente. Muy buena definición. La adopto desde hoy. Salí del San Carlos sin saber nada y el profesor en un examen de física yo lo contesté con dibujos y con poemas y lo entregué. Física, C.R.C. Szymanski. Y el tipo me sacó de la clase y me dijo, oiga Restrepo, mire, el colegio ya ha hecho por usted todo lo que ha podido y está visto que usted no sirve para nada. Entonces yo le propongo más bien, mi papá tiene una finca con vacas en Ubaté, yo le propongo que se venga a ordeñar vacas a la finca de mi papá. Yo creo que usted va a ser feliz haciendo eso. Y a mí me ofendió tanto que él pensara que la gente que no sirve de nada ordeña vacas y que yo servía para eso, que me fui, salí, me di mi media vuelta en mis talones y me fui caminando y le dije a mi padre, ya le dije, no, hasta aquí llegué, ya no más. Y regresé al Liceo Boston, que fue el colegio donde yo había hecho pre-kinder. Entonces fue como que se cerró el ciclo. Hice quinto y sexto de bachillerato en el colegio Liceo Boston, que es un colegio en Suba, colegio muy relajado. Ese año lo acababan de volver mixto, entonces éramos 5 hombres y 35 niñas en la clase. Andábamos con un harem, cada uno con 7, era fabuloso y éramos los ídolos del colegio. Y fui feliz y era además un genio. De repente pasé de ser el paria del San Carlos a ser Einstein en el Liceo Boston. Entonces fui muy feliz. Y tuve una maestra además extraordinaria allí, que yo la llamo mi salvadora, que se llama María Eugenia Arango, en ese entonces de Escobar, María Eugenia Arango, mi profesora de filosofía, de literatura y de psicología, quien me reveló el mundo y quien me reveló el placer de la lectura y el placer del conocimiento. Y estoy eternamente agradecido con esa época. Bueno, la importancia de un maestro. Sí. Y para seguir hablando de los maestros, pues veamos la siguiente película que es de un maestro de la dirección.
Andrei Tarkovsky es el maestro que dirigió esta película, El Sacrificio, en 1986, con Erland Josephson, a quien ya hemos visto en esta franja en películas de Bergman, y Susan Fleetwood. Cuando hablamos con Álvaro para seleccionar las películas, me comentó una escena en particular de El Sacrificio que lo conmovió mucho. Sí, y creo que está, no recuerdo ahora si hay una película de la trasescena de esta película, que es el momento en que el personaje que va a morir y que quiere ofrecer un sacrificio, quiere hacer un sacrificio, decide quemar su casa preciosa de madera, que es un lugar sagrado para él, y decide quemar la casa. Y en el momento en que se inicia esta escena de la quema de la casa, la cámara que está filmando se traba y se quema la casa y la escena no queda filmada. ¡Qué barbaridad! Y creo que pasaron muchos años antes de que Tarkovsky pudiera volver a reunir el dinero para reconstruir la casa y volver a filmar. Con el único objetivo de volver a quemarla. Sí, objetivo de volver a quemar la casa. Eso me recuerda como a las obras de Doris Salcedo, como esas sillas que ella destruye y vuelve astillas para después volverlas a reconstruir, pero ya de las astillas, ¿no? Entonces, esa noción del sacrificio, ese diálogo que me encanta que hayas escogido, ese momento hermosísimo, que es para mí la esencia de la poesía de esa película, que es este diálogo entre este anciano y su nieto, y donde le habla de la importancia de tener un ritual, ¿no? Así sea ir todas las mañanas y tomar un vaso de agua y echarlo en el inodoro o echarlo en el lavamanos, pero hacer esta acción todos los días como una forma de conectarse con el universo. Que de alguna forma también es lo que ha hecho en la carrera profesional Álvaro, cierta ritualidad, que seguramente provino de su experiencia en la Academia de Arte Dramático, en la Academia Nacional y en Nueva York. ¿Por qué no hablamos de esas dos etapas? Pues me da mucho placer también saber que por aquí está Néstor Miranda, gran amigo y que fue director de la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde yo me inicié. Y también está Rosario Jaramillo aquí, que fue mi condiscípula. De ella además, vamos a hablar más adelante. Y además mi partera en el mundo de la danza. Pero, ¿qué me preguntabas? Su experiencia en la Escuela Nacional de Arte Dramático y luego en Nueva York. No, pues para mí la Escuela Nacional de Arte Dramático fue extraordinaria porque fue allí donde yo realmente vino mi resurrección, yo lo digo de alguna manera. Yo descubrí que tenía un cuerpo, descubrí que era un cuerpo, descubrí que tenía además, gracias a Rosario, un cuerpo dotado para la danza que estaba allí colgando de mi cuello, adormecido, completamente atrofiado, y para mí fue un momento de epifanía, de revelación, de gran felicidad. Yo recuerdo esos 2 años en la Escuela Nacional de Arte Dramático con mi maestra Beatriz Camargo, Patricia Díaz, Giorgio Antei, todos estos maestros que tuve en ese momento que me abrieron los ojos y que me revelaron un mundo impresionante. Y yo entré a estudiar teatro porque había trabajado 2 años con el padre Javier de Nicoló en el Chocó y aquí en Bogotá. El padre Nicoló, el gran apóstol de los niños en la calle, porque a veces decimos el apóstol de los niños de la calle. No, de los niños en la calle. Porque es que a veces pensamos que los niños de la calle son como una raza aparte. No, es el drama de los que en situación de calle. Y a mí me abrió los ojos esta experiencia frente a los dolores de este país, frente a la miseria, el abandono, la falta de oportunidades. Y me di cuenta que estos niños eran grandes actores, que eran guerreros, que tenían máscaras, que tenían que defenderse de la vida desde que estaban muy niños. Y yo dije, bueno, yo quiero ayudarlos, pero con algún útil pedagógico, alguna herramienta que yo pueda utilizar para ayudarlos a exorcizar esos dolores, a contar sus historias. Y pensé que el teatro podía ser una herramienta pedagógica muy fuerte. Y fue así como entré a estudiar a la Escuela Nacional de Arte Dramático y estando allí conocí grandes amigos y grandes maestros. Conocí a Pucci, a Rosario, y comenzó la danza para mí también, y de allí arrancó todo lo que hoy hago, ¿no? ¿Y cómo terminó en Nueva York nada menos que con Martha Graham? Pues mira, yo estaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático y de repente llegó a la escuela un día la gran bailarina y coreógrafa norteamericana Jennifer Mueller,
que en ese momento era el top de Nueva York. Jennifer Muller and the Works se llamaba la compañía. Y llegó a bailar al Teatro Colón. Y se le perdió, en la gira centroamericana que estaba haciendo, se le perdió una tina que ella utilizaba en una de sus coreografías que se llamaba justamente tub, tina. Y entonces tuvo que montar una obra de emergencia con extras y con más bailarines que se llamaba Armless, Sin como brazos. camisa de fuerza. Y fue a la escuela de arte dramático y escogió 5 actores, 5 personajes, y me escogió a mí. No sé por qué, yo no tenía pinta ni de bailarín ni nada, al contrario, yo era un hippie, con el pelo por aquí, con barba, tenía pelo. Y no, nada que ver con la danza, pues estaba empezando con la danza. Y de repente, wow, yo vi por primera vez en mi vida estos acróbatas de Dios, como llama Martha Graham a los bailarines, y yo lloraba en las patas ahí del Teatro Colón porque dije, esto es lo que estaba buscando. Esto es música, esto es teatro, esto es literatura, esto es poesía, esto es artes plásticas, esto es todo. Este es el lenguaje total, es el lenguaje del cuerpo. Y allí arrancó todo. Ese día conocí a Cuca Taburelli, mi primera maestra de danza, y allá arranqué a estudiar con Cuca. Y al año, cuando Cuca se fue tras los pasos de Pina Bausch, cuando Pina Bausch estuvo aquí en Colombia bailando en el Jorge Eliezer Gaitán, me quedé sin maestra de danza y yo decidí escribirle a Jennifer Muller una carta diciéndole, me quedé sin maestra, por culpa suya yo estoy bailando, yo quiero ser un bailarín, ayúdeme. Y ella me contestó una carta bellísima, muy conmovida, diciéndome, bueno, si consigue la plata y puede llegar acá lo recibo como mensajero, como lo que sea, como estudiante, etc. Y me conseguí entonces una beca del ICETEX y me fui para Nueva York y me quedé allá casi 6 años. Y fue la experiencia Sí, y bueno, después vino Jennifer Muller, Martha Graham, Merce Cunningham, y el quien sería mi maestro más importante, el surcoreano Cho Kyu-hyun. Bueno, pues para hablar del mundo de la actuación, veamos la siguiente película que tiene un gran actor. At midnight, all sorts of evil spirits are set loose. People disappear without a trace. Last night, after a tiresome journey, I finally reached my destination, the castle of Count Dracula. The ship seems burdened with a curse. One sailor and our cook have disappeared without a trace. Nosferatu, the Vampire, coming from 20th Century Fox. Nosferatu, the Vampire, a film unlike any Dracula film ever made. Nosferatu, the Vampire. Klaus Kinski,
el protagonista de Nosferatu, el vampiro, película de 1979, dirigida por Werner Herzog, con Isabel Adjani y Bruno Ganz. ¿Qué le inspiraba la actuación de Klaus Kinski, que es, en este caso, tenebrosa? Es tenebrosa, pero al mismo tiempo es de una poesía impresionante y de una ternura en medio de su maldad y de su cosa macabra, ¿no? Kinski es un actor que me gusta mucho y que me gustaba muchísimo en una época, bueno, me gusta todavía, pero porque yo siento que hay una cierta categoría de actores que son tan buenos, que no dejan ver la película, porque está uno pendiente todo el tiempo de lo buenos que son los actores. A mí me pasa eso con, no sé, me pasa un poco con Jack Nicholson, me pasa un poco con Al Pacino. Hay algunos actores que es que está uno todo el tiempo, oiga, qué berraco, qué actor, ¿no? Qué vaina. Y la película pasó y no me di cuenta de qué fue lo que pasó por estar mirando. Y con Kinski sí me dejaba ver la película. Kinski yo podía ver al actor y podía ver la película. Y me fascinaba, me parecía que tenía una cantidad de capas, de sutilezas. Sobre todo este personaje me fascina. Y por supuesto Fitzcarraldo, que es otro gran loco, o Aguirre, La ira de Dios también. Todas estas son de Herzog, sí, que me encanta. Y yo te quería pedir un favor, y es que al final me hagas una pregunta que es si voy a anotar eso, aquí. apúntala. Si yo pudiera hacer una película, ¿qué película quisiera yo hacer? Ah, pues no para dirigirla yo, tal vez ya tengo el director y todo, pero por lo menos para proponer el proyecto o producirla. Ustedes me acuerdan, si a mí se me olvida, esa es la última película del conversatorio. Pero me la trajo a la memoria esa pregunta por Kinski, porque me gusta mucho Herzog y me gusta mucho todo, Fata Morgana, en fin, creo que la última que hizo aquí en Colombia incluso como que fue un fracaso, ¿no? La de Cobra Verde, creo, en Villa de Leyva y todo, pero como que fue un desastre y como que era un tipo absolutamente insoportable. Sí. Bueno, debe serlo, una diva impresionante. Pero esa película a mí me fascinó realmente. Absolutamente. En algún momento de su vida, después de toda la experiencia del teatro y de Estados Unidos, usted fue a parar a México. Y yo quiero que le contemos al público una experiencia que usted contó en Medellín recientemente, durante el Premio Gabo de Periodismo, con dos escritores colombianos. Pero arranquemos por el primero, que es Álvaro Mutis. ¿Cuál fue esa experiencia que tuvo con Álvaro Mutis? Bueno, pues aquí también estoy maravillado de que está todo planeado. Estaba todo planeado, nada más ni nada menos que su hijo, Santiago Mutis, está aquí hoy y a quien quiero entrañablemente y me siento muy honrado de poder rendir este homenaje a quien yo llamaba mi maestro tocayo. Yo conocí a Álvaro Mutis en México, como conté ese día, acabo de hacer una obra que estrené en el Festival Gabo, que voy a presentar aquí en Bogotá, en el Festival Iberoamericano, el próximo año en el Teatro Estudio del Teatro Mayor, a partir de dos textos literarios, uno de Álvaro Mutis y otro de Gabriel García Márquez, que son el último rostro, que fue el texto que dio la inspiración a Gabo para escribir El general en su laberinto, los últimos días de Bolívar. Y contaba yo que cuando yo llegué a México por primera vez invitado a presentar Revis, mi homenaje a Federico García Lorca, en el festival que Ramiro Osorio dirigía en ese entonces, también allá. No, allá en ese momento dirigía, era el Gran Festival de la Ciudad de México. En ese momento no estaba dirigiendo el Cervantino. Y empezó aquí con Fanny y Mickey el Festival acá. Entonces me invitó a los dos festivales y yo desde que llegué a México me propuse que quería conocer a Álvaro Mutis y a Gabriel García Márquez. Los admiraba a los dos enormemente. A Mutis lo conocía mucho menos, claro, Mutis había estado lejos más tiempo, era un personaje mítico con unas historias impresionantes, su poesía me fascinaba desde mis épocas de estudiante de Filosofía y Letras en los Andes, lo había leído con mucha pasión. Don Ramón de Subiría, Tito de Subiría me introdujo en el mundo de la poesía española, latinoamericana y por supuesto colombiana, y Álvaro Mutis. Y bueno, conocerlo a él allá en México, después, lo que yo conocí primero a Gabo y después conocí a Mutis, porque cuando yo conocí a Gabo, finalmente Álvaro Mutis había tenido que regresar a Colombia porque su hermano Leopoldo acababa de morir y él tuvo que venirse al funeral o acompañarlo, pues, y no lo conocí en ese momento. Pero Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez son para mí dos influencias y dos faros
y por eso la obra que creé en Medellín y el homenaje que hice se llama Dos volcanes y un laberinto. Los dos volcanes son, por supuesto, Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez, y el laberinto hace, por supuesto, referencia al laberinto de la soledad, otro mexicano, Octavio Paz, pero el laberinto de Simón Bolívar, tanto en la obra de Mutis como en la de Gao. Bueno, pues antes de hablar del segundo volcán, sigamos con libros y veamos este clásico de la literatura llevado al cine. Es Las Mil y una Noches, en versión de Pier Paolo Pasolini, una película de 1974, que por cierto ganó el Gran Premio del Jurado y estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. ¿De dónde provino su pasión por Pasolini, que cuando hablamos para esta charla usted me la describió como Pasiolini? Bueno, sí, en una época no solo el cine, sino también la poesía de Pasolini me atrajo muchísimo, me inspiró muchísimo. Todas las películas de Camerón, Las Mil y una Noches, El Evangelio según San Mateo. Sí, San Mateo es bellísima, en blanco y negro, hermosísima. Y toda esta estética de Pasolini también me inquietó mucho, porque era la primera vez que yo veía estos cuerpos y estos desnudos, además masculinos, toda la estética, bueno, por supuesto, gay de Pasolini, pero también unos mundos que yo nunca había visto, ¿no? Toda la arquitectura, los lugares, las locaciones, los personajes, estos personajes a veces desdentados y muy, muy, muy interesantes, ¿no? Pasolini me intrigó muchísimo y me gustó muchísimo. Esta película, especialmente Las Mil y una Noches, me hizo soñar mucho. Ahora sí hablemos del segundo volcán y cuéntenos al público y a nosotros cómo conoció a Gabriel García Márquez. Bueno, a Gabo lo conocí porque hice todo lo posible por conocerlo, ¿no? Yo me propuse conocer a Gabo, y cuando llegué a México a actuar la segunda vez,
fui a bailar al Museo del Chopo de la UNAM, mi homenaje a García Lorca, y a esa actuación vino el historiador Gustavo Vargas, que en ese momento estaba asesorando a Gabo en la escritura justamente del General en su laberinto. Estoy hablando del año 89. Este año se cumplen 30 años de la publicación de la que yo considero la mejor novela de García Márquez. Y Gustavo Vargas estaba allí en el teatro, vino a ver mi obra y al final se presentó y yo le dije, yo quiero conocer a Gabo y quiero que Gabo conozca mi obra. Le pedí que me ayudara y él dijo, voy a hablar con él, por supuesto. Y a los pocos días me llamó y me dijo, listo, ya le hablé a Gabo de ti, ya le hablé a Gabo de tu trabajo, puedes llamarlo. Entonces, al día siguiente, pues llamé a Gabo, muy emocionado, y lo invité a una función que tenían los próximos días en el Poliforum Siqueiros, que era un espacio muy interesante, pintado todo de techo a pared, muros, todo como una especie de, como me dijo Gabo, vas a bailar en la Capilla Sixtina de Siqueiros. Y efectivamente allí presenté Revis, el homenaje a Lorca, una obra también que había hecho a partir de un texto de Cortázar, El divertimiento trágico sobre el capítulo 68 de Rayuela, y otro par de obras cortas, y allí vino Gabo con Mercedes y con Carmen Miracle, la esposa de Álvaro Mutis. Como te decía, pues Mutis no pudo venir en esa ocasión, y Gabo, pues desde allí establecimos una relación que yo pues atesoro, por supuesto. Me invitó ese año al Festival de Cine de La Habana, como evento especial del Festival de Cine de La Habana, a presentar esta obra en el Teatro Covarrubias en México. Me acuerdo que fue una función muy especial porque vino a ver la función una de mis actrices favoritas, Dominique Sanda. Y allí estaba Dominique Sanda, vino a saludarme después, yo no me lo podía creer. Y bueno, y con Gabo se estableció esta relación y nos vimos ya después muchas veces en Barcelona y en Cartagena. Y cuando ya él vino a Cartagena a instalarse un poco más, que ya construyó su casa, que yo arranqué con el Colegio del Cuerpo, pues Gabo fue un apoyo y un aval muy grande. Bueno, evidentemente en la obra de Álvaro Restrepo, pues la música, obviamente estamos hablando de danza, juega un papel fundamental. Para introducir ese tema de la música, veamos una escena de la siguiente película. C'est alors qu'un grand enfant de 17 ans, rouge comme la vieille crête d'un coq, vint frapper à la porte. C'était moi. Je ne pense pas que je vais vous admettre parmi mes élèves. Dites-moi pourquoi. Vous faites de la musique, monsieur. Vous n'êtes pas musicien. Attendez, père, attends. Monsieur Marais a peut-être en mémoire un air de sa composition. Oh, c'est bien, père. C'est très bien. Qu'en dites-vous? Revenez dans un mois. Je vous dirai alors si vous avez assez de valeur pour que je vous compte au nombre de mes élèves. Austérité. Il n'était qu'austérité et colère. Todas las mañanas del mundo, una película de 1991 dirigida por Alain Corneau, con Gérard Depardieu, Jean-Pierre Mariel, que es el actor conmovido que toca la música de Jordi Savall. ¿Cómo fue su encuentro con la música de Jordi Savall? Bueno, me toca mucho ver esta película en este momento porque, y sobre todo esta obra que se llama Los Lamentos,
le regret, no como las... No lamento, sí. Sí, como lo que lamenta uno, lo que uno... No sé cómo traducir eso. Pero de todas formas, es una película sobre la pérdida, sobre la muerte, ¿no? Yo acabo de perder a mi padre hace menos de un mes, y este año también un hermano, en fin, estoy como en lo que le decía a mis amigos, estamos en la edad de los adioses, cuando uno ya empieza a despedir a sus viejos y a sus próximos, y va preparando uno su propio adiós también. Y es una película muy bella y muy profunda y una música extraordinaria. Además, esa película me introdujo al mundo de la viola de gamba, que se ha vuelto para mí como una especie de obsesión. Casi que podría decir que solo escucho música de viola de gamba. Acaba de estar aquí Jordi Savall la semana pasada, el sábado, tocando en el Teatro Mayor, un homenaje a esta película que cumple 20 años, y este actor que acaba de morir también este año, el actor que hace el papel de Saint-Colombe, del maestro de Saint-Colombe. Y la película pues es sobre el músico Marin Marais, gran compositor también, pero sobre todo el dolor de este hombre que pierde a su esposa y que se encierra en esa cabaña a meditar y a componer estas melodías minimalistas y profundísimas como una forma de hacer su duelo. Y bueno, es una película que me fascina, me parece además de un grano, de una poesía también de nuevo extraordinaria. ¿Álvaro utiliza elementos del cine en sus obras de danza, por ejemplo? Sí, pero no de una forma explícita, yo creo, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido algún momento dado la sensación de que nos gustaría, sobre todo hay algo que para mí es muy importante, que es la música. Y uno a veces como que quisiera ponerle a la vida y a ciertos momentos de la vida unas músicas especiales, aunque a veces la música también es un estorbo. Hay películas que uno dice, la música realmente se tira todo o no necesita la música. Pero la música para mí es algo muy fuerte, para mí es una presencia en mi vida fundamental. Esta última obra que acabo de hacer, la de Los dos volcanes, está llena de música para viola, de varios compositores. Y está esta pieza justamente que toca aquí Saint-Colombe, esta obra de Saint-Colombe. Entonces, yo digo que cuando pienso en el más allá, lo único que yo creo que me va a hacer mucha falta, si no hay, es la música. Es la música. Me gustaría que el más allá fuera solo música. De pronto ya encuentra la tía abuela tocando el órgano. Ojalá. Y también hay algo importante que no sé si todo el mundo sabe, y es que Jordi Savall, el gran violista, tal vez el mejor violista del mundo, descubrió la viola de gamba gracias a un colombiano. ¿Ah, sí? No sabía. A Rafael Puyana, al clavicembalista Rafael Puyana. Puyana fue el que le dijo, porque él era chelista, y fue el que le hizo descubrir la viola de gamba. Y desde entonces Jordi Savall se dedicó a la viola de gamba. Bueno, pues vayamos con recuerdos más recientes. Hablemos de arte disruptivo con la siguiente película. I see a beautiful little town in the midst of magnificent mountains. A place where people have hopes and dreams. What if I said you could stay here? But I've got nothing to offer him in return. No, I think you have plenty to offer Dogville. We all have the right to make the most of our lives. Stay with us as long as you damn please. Hey, we're looking for somebody. I am in a position to offer a considerable reward. You think we should give sanctuary to a fugitive? I wasn't trying to fool anyone. God only knows what that woman is capable of. I really don't want to put any of you in jeopardy. You're one of us now. Dogville, has it got you fooled yet? People are the same all over. Greedy as animals. If people in this town don't like me, there's nothing I can do about that. Dogville's got everything you ever dreamed of.
Dogville es una película de Lars von Trier con Nicole Kidman, Paul Bettany y Lauren Bacall. Y Lars von Trier además fue uno de los nombres que más me insistió Álvaro. Ha sido uno de los impulsores del movimiento Dogma 95, ese movimiento que no utiliza trípode, que tiene unas reglas específicas. ¿Qué le atrae de este tipo de películas? Bueno, de Dogma en general, pues todo lo que has dicho, ¿no? Creo que es un movimiento muy importante, muy interesante. A mí el cine nórdico y en general la cultura, la literatura nórdica me atrae muchísimo. Pero esta película en particular, hay varias, y creo que te mencioné 3 películas de Lars von Trier, o 2, y otra de Dogma, que quería que habláramos sobre ellas. Pero de Dogville lo que me fascina es, primero que es teatro en el cine, pero no es teatro en el cine, porque a mí por lo general me aburre mucho el teatro en el cine. A mí por lo general me gusta ir o a teatro o a cine, pero me da jartera muchas veces ver el teatro en el cine. Y esta película, que es eminentemente, pues está filmada en una escenografía de teatro, es absolutamente cine. El lenguaje, el tipo de actuación, la manera como está, los movimientos de la cámara, realmente me parece absolutamente fabulosa. Para mí es sin duda una de mis películas favoritas. La actuación de todos los personajes, además la angustia de todos los actores, la angustia de este pueblo donde está todo oculto, toda esta sordidez está oculta detrás de estos muros que no ocultan nada, claro. Todo está a la vista. Estas escenas tremendas donde en una casa está ocurriendo algo y en la otra está esta pobre Nicole Kidman siendo violada por este otro hombre y se ve todo y no se ve nada, en fin. Y los personajes son de una profundidad psicológica sin duda impresionante, ¿no? El joven el protagonista, es un personaje que me inquieta muchísimo y me irrita muchísimo, lo odio, llega un momento en que lo odia uno terriblemente. Nicole Kidman hace un papel extraordinario en esta película y es de una crueldad, todo el planteamiento es muy, muy, muy inquietante. Muy von Trier. Sí, muy von Trier. Evidentemente el movimiento Dogma 95 se creó en 1995 y 2 años después Álvaro Restrepo creó el Colegio del Cuerpo. Cuéntenos de dónde nació el Colegio del Cuerpo, cómo nació y cómo ha sobrevivido hasta hoy. Bueno, el colegio nace como una forma, yo siempre digo, de curar mis propias heridas con la educación. Mi compañero Leopoldo me dice muchas veces, ¿cómo es posible que usted, una persona que odió tanto el colegio, se metió a crear un colegio, se metió a hacer un colegio? Y le digo, precisamente por eso, porque sufrí tanto en el colegio, lo odié tanto el concepto de colegio, que yo dije, yo tengo que crear un colegio que sea diferente, un colegio para el cuerpo, que fue tal vez lo que más sufrió en el San Carlos, no solo por los golpes o por los deportes o por la angustia, el machismo, todas esas vainas, el bullying, todas esas cosas, sino también porque quería soñar una metodología y una filosofía y una pedagogía que pudiera asociar el placer con la disciplina. Yo creo que yo no era un mal estudiante. Sí, yo me he dado cuenta que yo soy un muy buen estudiante. Me he dado cuenta que me gustan mucho las matemáticas, que me gusta mucho la geometría, que me gusta mucho la física, que me gusta mucho la biología, una cantidad de materias que yo en el colegio odiaba y detestaba, pero era simplemente porque a mí me las enseñaban en la quietud de un pupitre, en una jaula de clase, mirándole la nuca a mi compañero y escuchando al dictador de clase, acumulándole a uno como una salchicha una cantidad de conocimientos. Por eso digo que yo no aprendí nada en el San Carlos, yo solamente aprendí lo que no quería hacer. Entonces se me volvió una obsesión crear un espacio y una pedagogía, ¿sí?, donde yo pudiera ofrecerle a niños y jóvenes la oportunidad que yo no tuve de descubrir mi vocación desde muy temprano. Y yo hoy en día me la paso por el mundo entero dando conferencias en las que comienzo diciendo, incluso en universidades, esta conferencia la di en Harvard, la di en varias universidades del mundo, en Corea, en Nueva York, etcétera, donde comienzo diciendo, yo estoy convencido de que la educación
no sirve para nada. Entonces la gente se me queda mirando así con los ojos y yo digo, no, mentira, perdón. La educación no sirve absolutamente para nada. Se quedan aún más perplejos y les digo... ¿Cómo están ellos? La educación no sirve absolutamente para nada, a menos que nos ayude a descubrir quiénes somos y para qué carajos llegamos a este mundo. Porque yo estoy convencido de que todos los seres humanos llegamos a este mundo con unos dones, con unas predisposiciones, con unos talentos, y la educación tiene la obligación primera y última de ayudarnos a parir ese espíritu maestro que nos ayude a revelar para qué vinimos a este mundo y qué nos hace felices. Y en ese sentido mis conversaciones con Gabo fueron siempre muy, muy apasionadas y muy fructíferas, porque él también, y el mismo Álvaro Mutis también, fueron víctimas de una educación muy castrante, ¿no? A Gabo le tocó estudiar Derecho varios semestres para que su padre lo dejara ser un escritor, y él sabía desde que nació que iba a ser un escritor. A Álvaro Mutis, su profesor de matemáticas en el Colegio del Rosario, creo, le dijo un día en la izada de bandera, le dijo: Mutis, a usted nunca le van a dar la Cruz de Boyacá. Y eso lo contó Mutis el día que le dieron la Cruz de Boyacá. Sí, sí. Y entonces esa educación castrante, esa educación asesina, esa educación que crea seres violentos, porque un ser frustrado es un ser que se vuelve violento. Yo estoy convencido que toda la violencia que se vive en los colegios, el buliteo, toda la agresión contra los maestros, es porque los niños y los jóvenes no están haciendo lo que quieren hacer, no los están ayudando a ser quienes son. Porque es que a veces se piensa que uno llega al colegio a ser alguien, o a que le enseñen quién es. No, uno ya llega con un proyecto cósmico de vida, y la obligación de la educación es ayudarlo a uno a descubrir cuál es ese proyecto. A identificar eso. Siéntanse libres de aplaudir cuando ustedes quieran, por supuesto. Para hacer honor a el cine y yo, entonces veamos ahora una fase diferente del cine, que es la fase documental. Vamos a ver la siguiente película, que es el primero de los documentales que vamos a ver. A photographer is literally somebody drawing with light. A man writing and rewriting the world with lights and shadows. I first saw this picture here more than 20 years ago. What I saw profoundly moved me. There was a stamp on the back and a signature, Sebastião Salgado. Little did I know that I was going to discover much more than just a photographer. It all started in the little town in central Brazil. When Sebastião got a scholarship for a master in economics, he got married. One memorable day, Lelia bought a photo camera. The first picture he ever took was of Lelia, of course. The two of them made a bold decision together. He traveled to the four corners of the world as a social photographer and a witness of the human condition. His photographs called worldwide attention to the people of Africa and many other places. Sebastião was trying to shine a light on the fates of the outcast. He really cared about people. After all, people are the salt of the earth. La sal de la tierra es un documental del 2014 de Wim Wenders sobre, evidentemente, la obra de Sebastião Salgado y su hijo Juliano Ribeiro Salgado. Me pareció entender que Álvaro conoció a Salgado. Sí, tuve el privilegio de conocer a Salgado hace 1 año y medio en París, en la casa de Kika Rueda, la hermana de la gran pintora Ana María Rueda, y su esposo Granger, ¿cómo es? Michel Granger, es el nombre, que es pintor.
Y Michel es el maestro de pintura de un hijo de Salgado que tiene síndrome de Down. Y él es el maestro de pintura del hijo de Salgado y son muy amigos. Y un día nos invitó Kika allá en París, a Leopoldo y a mí a un brunch, y la sorpresa que nos tenía era que estaba Salgado con Lelia y tuvimos el privilegio de poder estar con él esa mañana. ¿Tomaron fotos? No tomamos fotos. Un personaje muy interesante y muy inquietante. A veces esa confrontación con esos mitos, con esos personajes que uno tiene, no digo que me hubiera decepcionado, ni mucho menos, pero lo sentí un poco majestático y un poco lejano, y no lo sentí tan humano como lo sentí en la película, tan cercano, ¿no? Pero bueno. La mano de Wim Wenders. Sí. Y bueno, y me regañaron además porque yo dije, oye, qué bella la película de Wim Wenders, y Lelia me regañó y me dijo, no, ¿cómo se llama? Juliano Ribeiro Salgado. Juliano Ribeiro, claro. El hijo y Wim Wenders. Claro. Pero es una película de los dos, no es una película de Wim Wenders, ahí me jalaron las orejas. Al igual que Salgado, usted ha trabajado en zonas deprimidas, específicamente, por ejemplo, en Cartagena, en el barrio Nelson Mandela. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, que es que Cartagena es una ciudad, es tal vez una de las ciudades más pobres del país, es tal vez una de las ciudades, la ciudad más desigual de Colombia, una de las ciudades más racistas, más clasistas, más desgarrada desde el punto de vista social, con menos institucionalidad, una ciudad con unos índices de corrupción terribles, una ciudad donde hay lo que yo llamo un apartheid silencioso, que es tremendo porque es mucho más difícil de superar que el apartheid descarado, por ejemplo, de Sudáfrica. Puerta de entrada y puerto de entrada de la esclavitud, pero donde todavía hay unos niveles de segregación terribles. Hay una cantidad de Cartagenas rotas y separadas. Entonces, en ese contexto, pues yo soy cartacachaco paisa, porque yo nací en Medellín, me crié en Bogotá, pero mi papá y mi mamá eran de Cartagena, los dos. Y entonces mis vacaciones siempre fueron en Cartagena, y para mí Cartagena era un mito. Yo, como te contaba, pues mis vacaciones siempre eran allá y yo soñaba con vivir allá. Y la confrontación con la realidad ha sido mucho más dura, ¿no? Ya yo llevo 25 años viviendo en Cartagena, este año cumplo 25 años de haber ido a crear este sueño del Colegio del Cuerpo allá, y no me arrepiento, pero no ha sido fácil, ha sido muy duro. Yo creo que si yo hubiera comenzado el Colegio del Cuerpo en Medellín, mi ciudad natal, durante mucho tiempo yo mentía y decía que había nacido en Cartagena. Yo quería ser cartagenero y ponía en todas mis biografías y en todo ponía Álvaro Estepo Cartagena 1900, y de un tiempo para acá he vuelto a decir Medellín. Nací en Medellín, viví solamente 2 años en Medellín y el resto fue en Bogotá, y Cartagena pues fue ciudad de adopción. Pero es una ciudad muy dura. Si yo hubiera hecho el Colegio del Cuerpo en Medellín, estoy seguro de que ya tendría una sede propia, ya tendría yo hoy, el Colegio del Cuerpo después de 22 años no tiene una sede propia. Nosotros tenemos nuestra sede en la universidad. Allá sería la Universidad del Cuerpo. Exactamente. Nosotros estamos ahora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que en su campus del Caribe nos acoge desde hace 6 años, lo cual estamos muy agradecidos porque tenemos un intercambio, un convenio con ellos, un canje. Pero es una ciudad muy complicada. Y en ese contexto pues está esta ciudad, estos barrios, esa Cartagena profunda que muy poca gente conoce, porque la gente va a Cartagena, va a las murallas, va al barrio, al centro histórico, que ya no es un centro histórico, sino, como dice Leopoldo, es un centro histérico. La ciudad heroica, es hoy una ciudad erótica. La prostitución rampante en Cartagena es impresionante, la prostitución de niños. Mucha gente no me quiere en Cartagena porque yo he hablado con la verdad siempre y he dicho y he puesto el dedo en la llaga, he hablado de todos estos problemas en la prensa nacional, local, internacional, y yo creo que hay que hablar así, porque es que el sol no lo podemos tapar con las manos. Absolutamente. Y Cartagena hoy en día tiene un nuevo alcalde que llegó pisando fuerte y hablando en contra de las grandes vacas sagradas de la corrupción. No sé, esperemos, toco madera, que le vaya muy bien y que no le vaya a pasar nada, pero realmente es una ciudad que necesita una cirugía profunda
y una ciudad muy, muy triste y muy cruel en muchos sentidos. No tiene nada que ver con el paraíso turístico que todo el mundo piensa que es, nada hay. Bueno, pues algunas de las reflexiones éticas y morales que acabamos de escuchar, de alguna forma están también presentes en la siguiente película. How long have you been out here, holy man? Since the last full moon, maybe a little longer. The desert is ruthless. Strips you of your vanities, your illusions, gives you the opportunity to see yourself for who you are. You people are never alone. Some spirit or something is always with you. I have water for you here, Yeshua. That's what your mother calls you, isn't it? Your father. Everything matters more to him than you. My father loves me. He loves himself only. Oh, what anger. You are your father's son. You are an easy target. Because you're weak. Your good intentions will be wasted here. They don't need us to ruin their lives. They'll do that all by themselves. These things he expects of you. Do you think anyone will care? Men of 1,000 years from now? Have you found what you were looking for? No, but I'll stay as long as it takes. You think you're his only child? There are others. No, there is only me. There is only me. Últimos días en el desierto es una película del 2015 que además clausuró el Festival de Cine de Cartagena en el 2015 y es dirigida por Rodrigo García Barcha y protagonizada por Ewan McGregor, que hace el papel de Jesucristo en el desierto, pero además de sus tentaciones. Pero no la conoció en Cartagena, ¿verdad? No, la conocí gracias a Netflix, ¿sí? A quien invitamos a patrocinar esta franja en los próximos meses. Netflix, que es una maravilla en muchos sentidos y que me hizo conocer esta obra, además del hijo de Gabo. Yo no conozco muchas películas, no conozco mucho la obra de Rodrigo. Conozco esta película que hizo sobre las mujeres con Glenn Close, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, no he visto mucho el cine de Rodrigo, pero esta película me parece absolutamente hermosa, me parece, además la siento muy cerca de una de mis novelas favoritas, de mis obras literarias favoritas, que es El Evangelio según Jesucristo de Saramago, que para mí es una de las obras cumbres de la literatura. Yo adoro el Evangelio según Jesucristo y siento que esta obra tiene mucho de ese lenguaje, de ese espíritu, de esa austeridad, de esa sobriedad, y me encanta, además que es un actor que me fascina. Esta es una película muy inteligente sobre las tentaciones de Jesucristo en el desierto, más allá del tema religioso. ¿Álvaro Restrepo es una persona religiosa? Hombre, yo, como te decía, me escapé de vainas de ser cura. Desde niño tenía una fascinación, tal vez por mi tía abuela, con toda la parafernalia, la gestualidad de la liturgia, toda la teatralidad, los vestuarios, los objetos, la utilería. Además que me tocó, porque ya tengo 62 años, me tocó la época en que la misa era de espaldas y en latín. Entonces en el Colegio San Carlos nos llevaban todos los días a misa y me pateé muchas misas en latín de espaldas y con todo ese misterio cuando aparecía la hostia y cuando la escondían, las manos, cuando se abren, la forma de los dedos, toda esa, las vestimentas, todos los lavados de manos, todas esas cosas me fascinaban. Y yo me la pasaba jugando a la misa con mis hermanas. Mis pobres hermanas les tocaba ir con las muñecas a unas misas eternas que yo hacía. ¿En latín? En latín. En un latineo o latinajo mío que yo me inventaba. Y además que tenía un órgano pequeñito que me habían regalado. Entonces yo tocaba, hacía unas improvisaciones como de Olivier Messiaen, así de horas, y las muñecas dormidas y mis hermanas dormidas y yo en unos éxtasis místicos impresionantes. Entonces,
Yo creo que sí, que eso es... Yo creo que yo he seguido jugando a la misa. De alguna manera mis obras son como unas liturgias. Muy yo soy místicas. obsesionado por los objetos, por la parafernalia. Mi padre, que era un gran coleccionista de colecciones, porque mi padre tenía colecciones de todo, de arte precolombino, de arte colonial, de arte contemporáneo, de lo que quieras. Viví toda mi vida rodeado de objetos y tengo una obsesión con los objetos, pero yo colecciono objetos y hago muchas instalaciones, algún día las voy a dar a conocer, y objetos muy extraños con objetos que recojo en la playa en Cartagena. Y tengo un museo que Leopoldo ha llamado el Museo de Arte Modesto, que es una colección muy bella que algún día espero poder exponer. Y bueno, y son pequeños altares. Entonces yo sí creo, me considero una persona, más que una persona religiosa, una persona espiritual. Espiritual. Qué maravilla. Bueno, pues creo que cerremos con una película colombiana que tiene para usted una historia personal muy profunda. Je suis seul ce soir, sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Ay, vea qué sueño el que tuve. Casi, no, yo nunca soy muy de sueños. Pero mire qué sueño el que tuve antenoche. Yo veía, pero no era de pronto una apertura de una ventana, no era que de pronto, ay, estoy viendo. No, nada, sino que de pronto yo dije, ay, estoy viendo que me ensillen el caballo. Yo no pensé en explicar, ni en agradecer, ni en averiguar, ni en confirmar, ni en nada. Qué sueño tan raro, ¿no? Como tan simple y tan bonito. Una revuelta a la visión sin drama, sin nada, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Nuestra película es un documental de Luis Ospina de 1992 sobre el pintor Lorenzo Jaramillo, con el cual además Álvaro tiene una historia personal muy profunda. Pues más que con Lorenzo, con Rosario, con Pucci, que como decía, pues es mi gran hermana, amiga, y fue mi partera en el campo de la danza, y hemos seguido siendo cómplices y hemos trabajado juntos muchas. Yo creé un personaje para ella justamente para honrar la memoria de su hermano Lorenzo. Lorenzo Jaramillo, el pintor, uno de los pintores más importantes de este país, que murió muy joven, que estaba haciendo una carrera, alcanzó a hacer una carrera descollante, que hubiera llegado quién sabe a dónde, y que nos dejó un legado muy hermoso. Y Luis Ospina, Poncho Ospina, también quiero rendir este homenaje a Poncho porque se fue este año también y lo quise mucho, lo respeté muchísimo. Está aquí también Susana Carrié, que también fue muy cercana a Poncho en una época de su vida. Y yo quería también rendir este homenaje porque en los últimos años nos alejamos un poco con Poncho, con Luis, por un comentario que yo hice una vez de una película que a mí no me gustó y en la que él había tenido mucho que ver, que fue La Virgen de los Sicarios y el proyecto con Barbra Schroeder y todo eso. A mí no me gustó esa película, no me gustó el proyecto, no me gusta personalmente mucho Vallejo como personaje, me parece un gran escritor, pero no me gusta el personaje. Y yo le hice un comentario a Poncho diciéndole, oiga Poncho, acabo de ver en París esa película desastrosa y no sé qué, y le hice un comentario espantoso sobre la película. Entonces él me dijo, pues yo fui el que
el que concibió el proyecto, el que unía a Vallejo con Barbara Schroeder y todo eso, y, no sé, y ahí un poco como que hubo como un cortocircuito, pero bueno, yo creo que de todas maneras el cariño quedó, y yo siento un gran respeto y admiración por Luis. Sobre nuestra película, pues a mí me conmovió profundamente. Yo hice una obra en homenaje a Lorenzo, y más en homenaje al dolor de Pucci también y de su familia, una obra que se llamó Ordalía, que la estrenamos en los sótanos de Inravisión, en las ruinas de los sótanos de Inravisión. Eso fue en el año 98, no me acuerdo. No, porque era un festival de teatro, o sea que era un año par. Bueno, en los sótanos, tal vez 94, en los sótanos de la Jiménez. Y entonces, allí, en los sótanos de la Jiménez, no, perdón, los sótanos de Inravisión o de la Biblioteca Nacional. Y allí hicimos esta instalación coreográfica muy impresionante, donde yo quise reflexionar sobre la enfermedad como una prueba, como una ordalía. Las ordalías son las pruebas que se hacían en la antigüedad para determinar la inocencia o la culpabilidad de una persona, ¿no? La ordalía del hierro candente, la ordalía del agua, la ordalía del fuego, la ordalía de la inmersión, en fin. Y en un momento dado Lorenzo en la película dice que él nunca se imaginó, y creo que estaba hablando de Frida Kahlo, sobre la enfermedad de Frida Kahlo y todo eso y su sufrimiento, y habló de la ordalía, de la enfermedad como una ordalía, como una prueba. Y las ordalías se entendían como juicios de Dios, como si la enfermedad fuera un juicio de Dios. Y sobre todo con el SIDA, que es una enfermedad que tuvo esa carga moral, que era la enfermedad de los gays, que era de los gays y que era la enfermedad de no sé qué, que era un castigo de Dios. Me interesó mucho la idea de la ordalía. Y entonces hice esta obra que se llama Ordalía. Poncho la filmó, yo tengo la grabación de esta puesta en escena, y yo escribí un artículo también en El Espectador, en el Magazine Dominical, sobre esta película que la llamé Ordalía. Y Poncho, yo no sé si al final le decían Poncho, pero sí, Poncho, Poncho le gustó mucho este artículo, y siempre yo me sentí muy honrado porque siempre lo incluía en todos sus currículos y en todos sus portafolios. Y sí, yo hice un análisis de lo que yo consideré una obra maestra. Yo creo que lo que él hizo con Lorenzo fue mostrarnos esta ordalía sin patetismo, con un profundo respeto, con un profundo amor, y mostrándonos este viaje estético a través de los sentidos, y a través de los sentidos que iba perdiendo paulatinamente Lorenzo a medida que se iba alejando. Y de alguna manera yo recuerdo que yo visité a Lorenzo en la clínica Santa Fe cuando ya estaba muy mal, y en un momento dado Pucci me pidió que me quedara con él porque ella tenía que salir un momento, y yo me quedé como media hora mirándolo. Él ya estaba muy en el otro mundo, y en un momento dado lo vi como idéntico al Cristo muerto de Holbein, que es una obra que me parece extraordinaria y que he utilizado yo en muchas obras, y que es este Cristo, esta pintura horizontal de Holbein, donde se ve el Cristo más muerto que ha sido pintado en la historia del arte. Tanto que Dostoyevsky en una de sus obras, uno de sus personajes se queda mirando ese Cristo y dice: este Cristo, Dios mío, esta imagen, ante esta imagen un creyente puede perder la fe, porque no hay esperanza de resurrección, es totalmente el cuerpo sin él, ¿sí? El fin del cuerpo. Son muchas muertes y es inevitable hablar de la muerte porque estamos hablando de Lorenzo Jaramillo, de Luis Ospina y su propio padre hace pocos días. ¿Qué pensamientos le despierta la muerte? Hombre, la muerte me parece que es... Estoy como sin palabras con respecto a la muerte, sobre todo porque me pasó algo con mi padre, y es que mi padre murió de 92 años, otro volcán, un hombre absolutamente excesivo, vital, lleno de proyectos. Con 92 años seguía pensando que tenía otros 40 adelante,
se le cayó la casa en Pacho, Cundinamarca, una casa bellísima que tenía, se le cayó hace 2 años y la levantó a los 92 años. Entonces, mejor dicho, entonces me pasaba algo y era que yo pensaba que mi padre era eterno. Inmortal. Y esta confrontación, sí, inmortal. Y esta confrontación con la muerte me ha sacudido muchísimo. A pesar de que murió mi hermano también este año, mi madre hace 2 años y mi hermana Mónica hace 20 en un accidente. En fin, he tenido relación con la muerte, pero esta muerte de mi padre es como que fue la muerte. Sí, como que fue como la muerte de un padre que no fue tampoco una relación muy fácil. Yo contaba en un artículo reciente en El Tiempo que yo incluso un día le mandé a mi padre la carta al padre de Kafka, como diciéndole, mire, Kafka ya se lo dijo todo aquí mejor que yo y tal, pero después los últimos años, los últimos 30 años de vida al lado, pues, de relación con mi padre fueron fantásticos y fuimos grandes cómplices y grandes amigos. Entonces la muerte, pues, es ese gran misterio, ¿no? Esa gran pregunta, esa gran... También he estado pensando mucho en eso, porque el fin del cuerpo pienso mucho en el fin del cuerpo, pero no el fin como final, sino como finalidad. ¿Cuál es el propósito del cuerpo, el objetivo? Y esta novela de Gabo, del general en su laberinto, que es esta gran novela del cuerpo, de la misma manera que para Thomas Mann La montaña mágica fue la gran novela del cuerpo y del tiempo. Yo hablo mucho de que algún día le quiero cambiar el nombre al Colegio del Cuerpo por el del Colegio del Tiempo, porque me parece que lo que nosotros esculpimos diariamente con nuestro trabajo en la danza no es tanto nuestro cuerpo, sino nuestro tiempo. Somos tiempo, y es de nuestro tiempo que tenemos que ocuparnos, porque es un tiempo que pasa así. Pues creo que este es un excelente final, pero no hemos olvidado la pregunta que ustedes me van a hacer acordar, solo que ya no me acuerdo cuál era. ¿Cuál es la película? ¿Cuál es la película? Que yo hubiera querido haber hecho. ¿Cuál es la Si película? hubiera sido director de cine. Se me ocurrió esa pregunta, no sé qué piensas. No, más que es un guión, que es un relato, que yo no sé si las personas que están aquí conocen. A mí me sorprende que no sea un relato más conocido, sobre todo por los colombianos, porque es un relato del gran escritor inglés Herbert George Wells, H.G. Wells, y que se llama The Country of the Blind, el país de los ciegos. Y el país de los ciegos es un relato, todo el mundo conoce ese relato, alcen la mano los que han leído El país de los ciegos aquí. Casi nadie, mira, a mí me encanta. Yo descubrí ese relato gracias a Ítalo Calvino y a Jorge Luis Borges, en 2 antologías de ellos de literatura fantástica, incluyen el relato del país de los ciegos. Y Herbert George Wells escribe este relato en 1899 y lo sitúa en Colombia, en la frontera entre Colombia y Ecuador. Y el personaje principal del relato tiene un apellido colombiano, o cartagenero prácticamente, Núñez. Yo dije, ¿será que estaba hablando del presidente? Un guiño al presidente Núñez o alguna vez. Herbert George Wells nunca estuvo en Colombia y el personaje central viene de Bogotá. Y de hecho, en la novela o en el relato lo llaman Bogotá, todo el tiempo lo llaman Bogotá. Y es una historia absolutamente fascinante, es una metáfora, como dice Ítalo Calvino, sobre la relatividad de toda pretensión de considerarse superior, la relatividad cultural, porque no les voy a contar la historia porque yo creo que la deben leer, pero para mí es una metáfora perfecta sobre este país de ciegos, este país que yo considero el infierno en medio del paraíso. Y somos ciegos porque no nos damos cuenta de que vivimos en un paraíso. Y nos hemos obstinado y nos obstinamos diariamente en convertir este país en un infierno. Y en ese infierno, yo tengo 62 años, no he vivido un solo día en paz. Y por eso el Colegio del Cuerpo y mi trabajo en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, con todo este esfuerzo descomunal de lograr firmar la paz y de lograr un poco de cordura para este país, me parece que no hay un nombre mejor que el país de los ciegos. Y les invito a que lo lean.
creo que es un relato extraordinario. Me gustaría o que lo pudiera hacer Herzog. No creo que Kinski fuera Núñez. Yo creo que habría que buscar otro actor para que hiciera Núñez. O me gustaría que lo dirigiera Ciro Guerra. Qué maravilla. Ciro Guerra hizo, he debido hablar de esa película y no lo hice, su gran película El abrazo de la serpiente, que es una obra maestra en blanco y negro, de una poesía y de una fuerza, y que podría ser más o menos la atmósfera que yo veo para El país de los ciegos. Entonces esa es. Ojalá que yo pudiera pues simplemente acompañar al director y algún día tal vez me gustaría hacerla en danza o en una versión. De hecho ya hice una obra que se llamó El país de los ciegos en el año 96 y que después se transformó en La noche de la hormiga, una tetralogía, que es una meditación sobre la diversidad cultural y sobre la trietnia y el mestizaje en nuestro país. Pero les recomiendo, si no conocen El país de los ciegos, porque es que lo vean. Un relato. Existe una película además, ¿Dirigida? creo húngara, me han dicho, parece que muy mala, pero sobre El país de los ciegos, pero es extraordinaria. Pues yo creo que este es el final perfecto, no solamente para esta charla, sino para toda esta franja que hemos tenido durante estos últimos 6 meses, el cine y yo. Muchísimas gracias al maestro Álvaro Restrepo, un aplauso para él por iluminarnos la noche con sus palabras. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en estas charlas. Esperamos, ojalá que el próximo año tengamos esta franja aquí en la Cinemateca. Y si no, pues igual, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y una muy feliz noche. Gracias. Muchas gracias, Álvaro.